Uno de los roles que podemos asumir cuando estamos dentro del triángulo dramático de Karpman es el del perseguidor. Y hoy vamos a ver todas las características y cómo sanarlo cuando estamos metidos en ese rol. Hola, soy Adriana del Castillo y te doy la bienvenida a mi canal. Si es primera vez que estás por acá, hablo de temas de crecimiento personal y de espiritualidad. Y hoy estoy hablando sobre el perseguidor, que es uno de los roles que podemos observar en el famoso triángulo dramático de Karpman, que fue creado por este psicólogo para entender cómo son las dinámicas de las relaciones humanas. No solo cuando estamos en estas relaciones con otras personas, sino también muchas veces cuando nos relacionamos con nosotros mismos, incluso con situaciones u organizaciones. Hoy vamos a profundizar las características de este rol para que tú puedas analizar y ver si estás inmerso en esta dinámica de vida para que puedas también aprender a cómo salir de ella. Ya en un video anterior había conversado sobre el triángulo dramático, había explicado más o menos cada uno de estos roles. Aquí te dejo nuevamente la imagen para que puedas ver este triángulo que lo compone el perseguidor, el salvador y la víctima. Hoy nos vamos a enfocar solo en el perseguidor para poder mirarnos a nosotros mismos y ver si alguno de estos comportamientos lo estamos teniendo en nuestra vida diaria. El perseguidor es conocido como el padre sombra, el padre crítico, el juez o el crítico interior. Es el lado oscuro de la energía masculina. Y cuando nosotros estamos en este lado oscuro de alguna de estas energías, nuestros comportamientos no solo nos van perjudicando a nosotros, sino que también perjudica a las personas con las cuales nos relacionamos. Él tiene algo muy particular, que él se afirma a sí mismo atacando, arremetiendo contra las demás personas, humillándolas, culpándolas, apodándolas, las amenaza, las insulta, las hostiga, las sermonea. Él ejerce poder sobre estas distintas personas cuando la otra persona puede estar en salvador o en víctima, ¿ok? Normalmente un perseguidor con un perseguidor no se tratan así. Siempre el perseguidor va a necesitar a una persona que esté por lo menos en víctima. Él está pendiente de los demás, de lo que hace, pero con un talante negativo. Es como para poder observar qué cosa negativa está haciendo la otra persona para después podérsela sacar, decírsela o aprovecharse de esa situación para cuando a él le convenga. Constantemente pueden estarte señalando culpabilidades, avergonzándote, humillándote. Son muy fuertes de palabra o la forma como ellos se comunican. Quieren siempre que los demás cambien, que se comporten tal cual él quiere, porque él en su postura asume que él tiene la razón, que él tiene la verdad y que las demás personas son las que están equivocadas. Por lo tanto, él nunca va a cambiar. Los que tienen que cambiar son los otros. Mira mucho el exterior, pero él no está analizándose y mirando sus propios comportamientos. Cuando estamos dentro de este rol del perseguidor, se acumula mucha rabia interior. Normalmente está asociado con heridas de infancia que no fueron sanadas, no fueron procesadas adecuadamente y queda esta rabia interna, y la forma como ellos la drenan es siempre arremetiendo contra otro. Y cuando se molestan o cuando están muy estresados, normalmente ellos reaccionan a través de la violencia. Normalmente suelen ser muy celosos, muy posesivos, muy controladores, y para ellos esconder su dolor, porque a la final lo que tienen es una máscara. Este rol de perseguidor que toman es una máscara, y ellos, para poder esconder ese dolor o esa vulnerabilidad que tienen, que no la quieren mostrar por absolutamente nada del mundo, lo que hacen es hacer sentir mal a las otras personas. Eres tú el responsable, eres tú el culpable, eres tú el que tiene el error, por lo tanto tú eres el que tienes que cambiar. Yo no voy a mostrar mis vulnerabilidades. Ellos son maestros de las indirectas. Van soltando como amenazas sutiles, van así como que soltando esas perlitas, ¿no? Como poniendo esas conchitas de cambur para ver si se resbalan. El mundo para ellos está dividido en blanco y negro. No hay unos grises, no hay intermedios, o está bien o está mal. Siempre son muy tajantes en ese tipo de posición. Ellos tienen una necesidad interna muy profunda de ser perfectos, de que todo salga bien, de que todo esté en perfecto orden y estar por encima de cualquier reproche. Ellos no
no se ven, o sea, cuando ellos cometen un error por sí mismos, ellos se autocastigan profundamente porque para ellos la perfección es indispensable. Tanto para ellos su comportamiento como el comportamiento que tienen que tener las demás personas. No soporta los reproches, ni de otros y mucho menos cuando él comete errores, bueno, ahí se autocastiga muy fuerte. La mejor forma de actuar del perseguidor para poder mantener esta imagen es la defensa. Siempre se está defendiendo. Tiene siempre una respuesta para todo. Es la persona que cuando siente que se puede convertir en algo vulnerable o cometió un error y él lo sabe, pero que no va a reconocerlo, ellos se defienden automáticamente. No, lo que pasa es que la otra persona hizo tal cosa, o no, mira que el reloj se paró. Siempre hay una excusa externa o algo que sucedió a nivel externo que justifique lo que sucedió, pero nunca va a ser su responsabilidad. El perseguidor busca tanto la perfección que ellos sienten que nunca van a alcanzar los niveles de calidad exigidos o que se autoexigen, a pesar de que consigan miles de objetivos, miles de metas, de que reciban miles de felicitaciones. Estas personas no reconocen esto porque siempre hay algo que se puede mejorar, siempre hay algo que puede ser más perfecto, siempre hay algo que debió ser mejor. Tienen unas expectativas muy altas, se autoexigen y eso les impide disfrutar muchísimo de los logros y de las metas que ellos van logrando. A ellos les cuesta mucho su autoobservación. Ellos no reconocen que son opresivos, que son críticos, que son condenatorios, que son abusivos. Ellos no lo ven. Para ellos es algo natural. Ellos tienen que comportarse así porque ellos tienen que bloquear de cualquier manera su vulnerabilidad y sus dolores. Ellos tienen que mantener esa perfección intacta. Estas son las principales características que podemos ver en una persona que está en el rol de perseguidor. Puedes analizarte para ver si alguna de estas características coincide contigo. Para el perseguidor, este rol es uno de los más difíciles de poder detectar o autodetectar. O las otras personas podemos mirar y ver, mira, esta persona está en un rol de perseguidor, pero de nada sirve decírselos. Ellos tienen que darse cuenta del rol en el que están, de las actitudes y los comportamientos que están teniendo. Pero para ellos es muy difícil porque precisamente ellos buscan ocultar de cualquier forma, de cualquier manera, los dolores, sus vulnerabilidades, los errores que pueden cometer. Por ende, no se van a autoobservar tan fácilmente. Normalmente esto pasa cuando tienen alguna situación muy profunda que hayan vivido que los obliga de alguna u otra forma mirar hacia adentro. Ahora, esta forma de comportarnos dentro del triángulo dramático de Karpman, en este caso como el perseguidor, es una necesidad del ego. Nuestras sensaciones en la vida es que estamos desconectados del amor y por tanto tenemos que estar buscando control, aprobación o seguridad, alguno de estos tres elementos. En el caso del perseguidor, lo que él busca es el control. Su ego, esta máscara que él se coloca, la actúa a través del control. Ahora, esta necesidad la empieza a buscar al afuera, controlar a las partes de afuera. Y el ego no lo podemos trabajar o no lo podemos empezar a sanar desde el externo, lo tenemos que empezar a sanar en el interior. Y como no lo logramos, este triángulo crea como una tensión, ¿no? Esta lucha entre perseguidor, salvador y victimario que se genera. Y en esa tensión, en ese estrés que hay ahí, en esa dinámica, el perseguidor empieza a tomar comportamientos que va adquiriendo desde su niñez, de su infancia, en su familia, de la cólera y la crítica. Es la forma como él reacciona ante este triángulo cuando está en pleno movimiento o en plena dinamismo, ¿no? Cuando está en esa dinámica. ¿Cómo reacciona el perseguidor? Con la crítica y con la ira. Entonces ahí tú tienes una clave muy importante para poder determinar si estás dentro de ese rol. Cuando tú estás estresado, cuando estás agobiado de la dinámica de la vida, del trabajo, en la familia, cuando estás en esos niveles de estrés muy elaborados, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo es tu reacción ante el mundo? Buscas criticar, buscas pelear, te pones rabioso, empiezas a molestarte por cualquier cosa. Entonces lo más seguro es que el rol que estés siguiendo dentro de ese juego dinámico del triángulo dramático es el del perseguidor.
Ya había conversado un poquito sobre el hecho de que este rol es uno de los más difíciles de reconocer en nosotros mismos, porque él siempre está buscando ocultar su dolor, su vulnerabilidad, él no le gusta mostrar esas debilidades que tiene, por ende le cuesta mucho más reconocer que está dentro de un rol dramático. Y son personas que son muy renuentes a ir a terapia o a solicitar ayuda. Normalmente puede que pida ayuda o vaya a terapia si ocurre alguna crisis en su vida, una ruptura, un divorcio, una pérdida de trabajo, o él ha tenido una explosión muy violenta que lo obliga entonces a ir a recurrir a ayuda. Es la manera como él puede empezar a notar estos comportamientos. De lo contrario, simplemente es como que no, eso no existe para él. Él está perfecto, ¿ok? Que es la búsqueda que ellos siempre tratan de tener en sí. Ahora, vamos a empezar a ver las acciones concretas que puedes hacer si ya te identificaste dentro de este rol para empezar a sanarlo y para poder salir de ese triángulo dramático. La primera acción, y es una muy importante, es responsabilizarte de tus raptos de cólera, de esos momentos cuando explotas. Normalmente cuando está dentro del rol del perseguidor, él explota y culpa a los demás por la explosión que él tuvo, ¿ok? Él no es culpable de estar molesto, de él haber roto algo, de él haber golpeado algo, no. El otro me buscó y por eso yo reaccioné. Tiene que empezar a cambiar esa dinámica, responsabilizarse de esa rabia. Ok, estoy molesto, me molesté, ¿qué fue lo que pasó? Es mi responsabilidad, esa reacción que yo tengo es mi responsabilidad. ¿Cómo hago para empezar a controlarme? ¿Ok? Normalmente estas rabias que tiene el perseguidor son rabias acumuladas de mucho tiempo, inclusive de la infancia, por sus vivencias de niño. Están ahí, no supo cómo gestionarla, cómo trabajarlas y eso quedó atrapado. Y la forma como salen es con esos estallidos de cólera, ¿ok? Y esto es interesante porque cuando el perseguidor explota, normalmente su razón de haberse molestado no es lo que está ocurriendo en el momento, sino es estas historias que están ahí acumuladas de pasados que hacen que esta nueva situación me toquen esta herida, ¿ok? Entonces cuando me tocan esta herida yo automáticamente reacciono en defensa. ¿Y cómo reacciono? A través de la cólera. Entonces aquí te voy a regalar algunas preguntas que te puedes empezar a hacer para empezar a hacerte consciente de estas explosiones de rabia que puedes estar teniendo. La primera pregunta que te puedes hacer es: ¿a qué se debe realmente mi cólera? ¿A qué se debe realmente? ¿A esto que me dijo ahorita esta persona? ¿O qué situación? ¿A qué situación me transporta? ¿De dónde fue la primera vez que escuché esa palabra que en este momento me molestó o esta situación que en este momento me molestó? Y empezar a profundizar un poco más esa búsqueda dentro de ti, dentro de tus historias, dentro de tu pasado, ¿dónde está el origen real de ese mal humor, de esas rabias que estás teniendo? Otra pregunta que te puedes hacer es: ¿estoy imponiendo a los demás unas exigencias que no son en absoluto razonables? Que es otra de las cosas que tiene el perseguidor. Cuando él está en esa búsqueda de perfección, normalmente hace exigencias a que las demás personas se comporten de alguna manera que no está dentro de la naturaleza de la otra persona, entonces tienden a explotar por eso. Entonces él está exigiendo a las otras personas comportamientos que realmente no son razonables. Empieza a hacerte este cuestionamiento. Otra pregunta: ¿qué es lo que pienso de esta persona o de esta situación que me enoja tanto? Y aquí es importante no quedarnos en lo superficial, no tomar solo la primera respuesta. No, es que me dijo tal cosa y eso me molestó. No, es empezar a profundizar. ¿Qué es realmente lo que te molesta? Mira, a lo mejor llegas a profundizar tanto. Mira, realmente lo que me molesta no fue la situación, no fue lo que dijo, sino fue el tono de voz. Porque ese tono de voz que utilizó me hace recordar a lo mejor a mi papá cuando me regañaba de niño. ¿Ok? Entonces es buscar esa conexión. ¿Qué es lo que realmente te está molestando de lo que está sucediendo? Y por último, cuando logres mirar un poquito más allá, pregúntate: ¿qué es lo que en realidad siento cuando llego a conocer la auténtica razón de mi enojo? Mira, la auténtica razón de mi enojo es que
yo nunca tuve una relación sana con mi papá y ahorita exploto con cualquier persona que tenga esas características o que inconscientemente me lo recuerde. Entonces, ¿qué estoy sintiendo yo con respecto a este nuevo descubrimiento? La segunda acción que puedes tomar es dejar de pensar que son las otras personas las que tienen que cambiar para tú sentirte mejor. Todo cambio empieza por uno mismo. Si una persona, una situación te está molestando, yo soy la que tengo que cambiar. Si algo no me gusta de lo que está en mi externo, yo soy la que tengo que cambiar. El cambio no está en las demás personas. Nosotros no podemos cambiar a las demás personas. Yo no puedo controlar a las demás personas. El cambio lo tengo que empezar a hacer yo. Cuando yo me hago consciente de esto y empiezo a hacer los cambios en mí, todo mi exterior empieza a ajustarse y a cambiar también, pero el cambio empieza en mí. Entonces, cuando tengas esta necesidad de que no, es que esta persona se está comportando así y ella tiene que cambiar ese comportamiento, no. ¿Por qué me está molestando ese comportamiento? ¿Qué tengo que cambiar yo en mí para que eso me deje de molestar? ¿Qué es lo que me está activando a mí? Entonces, es a mí, es mirarme a mí profundamente dónde están los cambios que yo tengo que hacer en mi vida para que mi externo empiece también a ajustarse a mi nueva realidad. Tercera acción, respira profundamente y cuenta por lo menos hasta 3 o hasta 10 o hasta lo que sea necesario antes de hablar cuando estés molesto o cuando sientas que vas a explotar. Respira muy profundo, empieza a calmarte, empieza a controlar. Eso se llama gestión emocional. Si ya yo sé que yo voy a tener una explosión de ira, entonces aplicamos esta técnica de la respiración, respiramos profundamente, mantengo el silencio porque cuando estamos en estas cóleras, en estas rabias, soltamos son dardos que dañan a las demás personas y nos dañan a nosotros mismos. Y esos dardos, después de que dejen marcas, ya no se pueden sanar. Ya quedan las marcas, quedan las cicatrices. Entonces es aprender a gestionarte emocionalmente y una de las técnicas es la respiración. Hacerte consciente en el momento de que tú ya estás a punto de reaccionar, empieza a respirar y a contar 1, 2, 3, hasta 10 o hasta 100, hasta donde sea necesario para que tú vuelvas a tu centro y entonces empieces a realmente razonar lo que puedes decir para poder gestionar, poder trabajar la situación o hablar de una manera más correcta. Otra de las acciones que puedes hacer es acostumbrarte a no tener siempre la razón. El perseguidor siente que él es el que tiene siempre la verdad. Y este es un paso bastante complejo porque normalmente el perseguidor, como siempre busca esa perfección, siempre trata de no ser vulnerable, de no cometer errores. Son personas muy inteligentes, son personas muy cultas, son personas que estudian mucho, siempre tienen una respuesta para todos. Entonces asocian esta inteligencia con que yo tengo la razón y les cuesta doblar su manito y decir, oye, no, a lo mejor este punto de vista de la otra persona también tiene su lógica, a pesar de que yo en mi mapa mental aún no lo tenga. Entonces es empezar a ponerte en el zapato de los otros, porque esta persona piensa de tal forma, es abrirnos a las otras verdades que tienen las demás personas. Oye, mira, esta no es mi verdad, esto no es lo que yo pienso, esta persona está pensando completamente distinto. ¿Por qué está pensando distinto? Déjame mirar desde sus ojos, déjame ponerme en sus zapatos y mirar desde sus ojos para ver si esta nueva forma de mirar me puede servir o no me puede servir. Entonces es soltar un poquito esa necesidad de controlarlo todo y de que yo siempre tengo la razón y abrirnos un poco más a escuchar a las demás personas. Y aquí también te puedes hacer unas preguntas. ¿Qué pasaría si desde sus respectivos puntos de vista los dos tienen la razón? Y eso suele suceder. Cada persona tiene su propia verdad, vive su propio camino, tiene sus propias experiencias de vida, tiene su propio mapa mental y no todos miramos la vida desde la misma óptica. Entonces, mi verdad no necesariamente es la verdad de la otra persona y las dos podemos tener la razón. Entonces, ¿qué pasaría si esos dos puntos de vista son válidos? Y la otra pregunta sería, ¿qué te impide actuar con tu espíritu conciliador y ver al otro como un amigo y un igual y buscar juntos una solución que sea de mutuo provecho?
Cuando estemos en esa lucha de no, yo tengo la razón, no voy a aceptar tu opinión, pero el otro también quiere defender su punto de vista, entonces es sentarse, ok, vamos a ver, vamos a conciliar, vamos a buscar juntos la solución, vamos a ver que sea ese ganar-ganar que buscamos. Entonces es no ser tan rígidos en esa parte. Otra acción es reconocer tus propias carencias. Y aquí hablamos de las vulnerabilidades. Y hemos comentado de que el perseguidor las oculta o trata de taparlas lo más posible. No le gustan que se vean sus vulnerabilidades. Entonces esto es un paso importante, que empezar a reconocer, a ver cuáles son esas carencias que yo tengo. Mirar muy profundamente dentro de ti. Eso es un trabajo muy hermoso de autoobservación que tienes que hacerse muy a conciencia. Y aquí también hay una pregunta que te puedes hacer. Dice, ¿cuáles son las características de la otra persona o situación que te resultan más molestas e inaceptables o inaceptables? ¿Qué pasa? Que cuando nosotros vemos a la otra persona y esa persona me moviliza emocionalmente, hay algo que no me gusta o esa acción o esa situación me está incomodando, ¿cuáles son esas características? Ah, no, mira, es que es muy gritona o es muy mal hablada, no sé, cualquier característica que se te ocurra o que tú sientas allí que existe. ¿Qué pasa? Que esas características no que están en mí como tal, sino que hay allí un reflejo de lo que yo tengo que buscar sanar en mí también, ¿ok? Cuando yo veo en otras personas cosas negativas y cosas positivas es porque están de alguna forma implícitas en mí y yo las estoy rechazando y la vida me las viene a mostrar a través de otras personas. Espero que se entienda un poco más o menos esta definición. Otra de las acciones es recuperar tu energía femenina. Habíamos hablado que el perseguidor es la energía masculina en sombra, en su oscuridad, y esa sobrecarga de energía masculina y en sombra le impide comportarse de una manera más sutil, ¿ok? Entonces empezar a salir de esa sombra masculina y activar su energía femenina le ayuda a contrarrestar mucho del comportamiento que asume el rol del perseguidor. Es empezar a ser más sutiles, más suaves, más maternales, más empáticos, es empezar a activar esa parte femenina en ellos, y eso estamos hablando de mujeres y hombres, porque las energías tanto masculinas como femeninas, no importa si eres mujer o eres hombre, tenemos siempre estas dos energías en nosotros y la idea es que estén equilibradas y equilibradas en positivo. Aquí puedes preguntarte constantemente cuando vas a decir algún juicio o alguna crítica, respira, recuerda y pregúntate, ¿es amable o acogedora la observación que está a punto de salir de mi boca? Es empezar a cuestionarte todo lo que va a salir de mi boca. Esto que voy a decir realmente es amable y es acogedor. Si no lo es, entonces corrige la forma en que lo vas a decir, porque no es que nos limitemos a expresar nuestras opiniones, pero siempre hay una mejor forma de decir lo que estamos diciendo, siempre buscando que sea, yo lo veo es que sea a través del amor, ¿ok? ¿Qué haría el amor en esta situación? ¿Cómo hablaría el amor en esta situación? Entonces así es como me gusta a mí ver esta pregunta. Y otra que es muy interesante es preguntarnos, ¿cómo me sentiría yo si oyera lo que estoy a punto de decir? Si yo voy a decirle algo a la otra persona que es fuerte o que es una crítica, que es un juicio, es hacérmela a mí. ¿Cómo me sentiría yo si a mí me hicieran esta pregunta o si a mí me dijeran lo que yo estoy a punto de decir? ¿Sería agradable? ¿Sería cómodo? ¿Sería amoroso? Entonces es empezar a cuestionar todo lo que vamos a empezar a expresar a través de nuestros labios. Otra técnica u otra acción que puedes hacer es darle un nombre a ese perseguidor o a ese crítico interno. Cuando le damos un nombre a esa forma o a ese comportamiento, lo que pasa es que lo sacamos al externo y puedo como identificarlo de alguna manera mucho más sencilla. Inclusive aquí podemos pedirle apoyo a los familiares que están cerca de nosotros, que sepan que estamos en este trabajo de sanación de nuestro perseguidor, y decirles que cuando nos vean en ese rol, nos llamen con ese apodo que estamos utilizando.
el nombre que a ti se te ocurra, eso no importa, pero que tú ya sepas que cuando ese nombre sale a la luz, te lo puedes decir tú o te lo dicen las personas que te están apoyando, hacerte consciente de que estás en el rol del perseguidor. Entonces es esa autoobservación, oye, mira, estoy criticando a fulanito, o mira, me puse molesto por tal situación. Ahí automáticamente salió el criticón, si lo vamos a llamar así, el criticón a venir otra vez a tomar el rol. Entonces ya yo me hago consciente de que ese personaje se vino nuevamente a jugar aquí conmigo, y yo puedo entonces gestionarlo de una mejor manera. Y la última acción es enfrentar su propia vulnerabilidad, que es una de las cosas que siempre han estado tratando de ocultar, como ya hemos conversado. Es mirar esos sentimientos incómodos, es ver la vergüenza, es ver lo que me incomoda, estas incertidumbres, cosas que normalmente no le muestro a nadie porque eso me puede tocar heridas. Es empezar a sincerarnos con nosotros mismos. Y eso va desde comportamientos hasta, mira, no me molesta, siempre he sido vulnerable, siempre uso gorras porque no me gusta mi cabello, por decir alguna tontera. Entonces esa vulnerabilidad, me quito la gorra y empiezo a reconocerla, empiezo a amar el cabello tal cual como lo tengo, entonces dejo de usar la gorra porque empiezo a mostrar y a reconocer esa vulnerabilidad. Cuando esto sucede, ya deja de molestarme ese cabello como lo tenía, ya deja de dolerme eso, porque ya lo enfrenté, ya lo acepté, ya lo empecé a amar en mí. Entonces es un paso muy importante empezar a reconocer esas vulnerabilidades y empezar a abrirnos a ellas, dejar de ocultárnoslas a nosotros mismos y de ocultarlas a las demás personas por el miedo a que nos vayan a hacer sufrir o nos vayan a hacer algún daño. Ya somos adultos, ya no somos ese niño que sufrió por alguna de esas situaciones, y ya podemos enfrentarlo y gestionarlo de una manera mucho más sana y mucho más armoniosa. Para hacer un resumen muy general, el perseguidor, para dejar de serlo, necesita responsabilizarse de sus rabias y de sus cóleras, reconocer sus carencias y enfrentarse a su propia vergüenza y vulnerabilidad. Entonces es el trabajo que le toca hacer al perseguidor dentro de este triángulo dramático de karma, para poder salir de allí y encontrarse entonces en el triángulo del amor, que es otro tema que vamos a estar hablando después de conversar sobre el Salvador y la víctima, que son los próximos videos que voy a estar compartiendo. Hasta aquí esta información. Dime si te identificas con este rol y coméntame alguna pregunta que te haya quedado por ahí al aire, para entonces la respondemos ahí en los comentarios con mucho amor. Chao.